Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya podemos ir empezando. Ya somos bastante gente y todo mujeres, por cierto. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todo el mundo a International Lab Virtual. Antes que nada, por favor, es importante que deshabilitéis todos los micros para que solo se escuche al ponente de hoy. Y bueno, cuando queráis preguntar algo, lo podéis hacer a través del chat y en los últimos 5 minutos, bueno, haremos un turno de preguntas y José Manuel os contestará. Y bueno, gracias por asistir a este webinar porque mi web no convierte, analítica y CRO, junto a José Manuel Otero, Managing Director de Trazada, y en colaboración con nosotros, con Madrid International Lab. Dos cosas muy breves que siempre digo. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar webinars o talleres o conferencias en colaboración con nosotros o informaros sobre estos mismos, bueno, he dejado el mail para contactar conmigo, que soy Luis, o con Marina, mi compañera, internationallab@madrid.es. Bueno, otro de los servicios que también ofrecemos en International Lab es el alojamiento gratuito en nuestro espacio para startups, empresas de innovación y tecnología. Así que, bueno, lo mismo, si estáis interesados, nos podéis dejar un mail al mail que os he dejado en el chat. Y bueno, si queréis seguir también más webinars o conferencias, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde cada semana tenemos nuevas formaciones y donde esta misma también estará subida. Y sin más dilación, os dejo con José Manuel. Mucha suerte y ánimo, José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar. Yo creo que sea interesante. Dame un segundo que voy a intentar compartir antes de que la tecnología se ponga en contra. Y... Listo. Y yo creo que ya, si no me equivoco, yo creo que todos estáis viendo ya la pantalla. Genial. Bueno, pues os decía, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a estar durante este ratito, esperemos que una horita se nos haga corta. Hay muchísimas cosas que contar, seguro, y bueno, pues al final tendremos ese ratito también para preguntas, como comentaba Luis. Pero bueno, siempre tenemos el chat, yo creo que abierto, para que en cualquier momento también cualquier comentario que podamos poner en común creo que puede ser interesante. Bueno, la temática de hoy es SRO, es intentar ver de una manera general, pero entrando en casos concretos también, cuáles son los factores o en general cuáles son las áreas donde tenemos que empezar a poner el foco cuando queremos mejorar el ratio de conversión de nuestro sitio web o de nuestro negocio online y por qué, sobre todo, por qué es tan importante y qué herramientas podemos utilizar o qué técnicas están funcionando en realidad para que eso suceda, ¿no? Como yo creo que es el objetivo de casi cualquier negocio online. Bueno, empezar por presentarme un poco. Como decía, soy el director de Trazada, que es una agencia que está especializada en la parte de marketing de resultados, que decimos, en lo que supone desde la parte de captación de tráfico hasta toda el área de analítica web, pero siempre orientado con un objetivo claro a generar conversión, ¿no? Y durante los últimos 10 años pues, hemos trabajado en muchísimos proyectos en este sentido y en diferentes sectores, ¿no? Lo que nos da, pues yo creo que un poco de expertise y conocimiento, ¿no? El Trazada es una agencia del grupo QEQ y socio premium de Google Ads en España desde hace un montón, y hemos gestionado muchísimas campañas de pago y muchísimos proyectos muy orientados a la parte de conversión. Bueno, pues vamos a empezar primero, yo creo que por intentar definir qué es un ratio de conversión, porque decimos que queremos optimizarlo, pero yo creo que lo primero es intentar detectarlo y medirlo, ¿no? Saber qué es un ratio de conversión, y en este caso, pues cuando hablamos de ratio de conversión, lo que decimos es ese ratio que mide el porcentaje de usuarios que, además de visitar el contenido de nuestro sitio web, pues generan algún tipo de acción que consideramos como un objetivo cumplido. En algunos casos, si tenemos una plataforma de e-commerce, va a suponer, pues, la conversión final, o eso que llamamos una macro conversión, puede ser una compra online, pero en el caso de bueno, pues un sitio de vídeos en streaming, pues puede ser la visualización
de un vídeo, pues un sitio de marketing de contenidos de artículos puede ser la lectura de uno o más artículos. En un sitio donde esperamos una generación de lead, pues puede ser un relleno de formulario o una llamada telefónica o cualquier acción o interacción del usuario que consideremos como un objetivo cumplido, y ese objetivo es algo que tenemos que marcar nosotros, ¿no? En base a cuál es el objetivo general de negocio que tenemos con nuestro sitio web. Bueno, ¿por qué es tan importante el intentar optimizarnos y focalizarnos ahí? Bueno, pues yo creo que porque sobre todo es que dentro de todos los esfuerzos que hacemos para intentar que un negocio online tenga éxito, digamos que es quizá el que nos puede otorgar un mayor volumen de escalabilidad en el negocio. Con el mismo esfuerzo que estamos haciendo para captar tráfico y usuarios para el sitio, optimizando la ratio de conversión, si fuéramos capaces de duplicar esa ratio de conversión, es directamente proporcional posiblemente al incremento que vamos a tener en ingresos. Y si tenemos un incremento proporcional en ingresos, seguramente lo vamos a tener también en margen, porque estamos hablando que con el mismo coste no necesitamos invertir más en campañas, no necesitamos invertir más en captar más tráfico, posiblemente el volumen de ingresos y, por tanto, el volumen de beneficio se incremente en la misma manera. Por eso, la importancia de enfocarse, una vez que ya hemos hecho todo ese esfuerzo por ganar visibilidad y generar tráfico al sitio, el trabajar por duplicar esa ratio de conversión o por mejorarlo todo lo posible, es quizá lo que más a corto plazo tenga un impacto positivo en la generación de ingresos y en los beneficios de nuestro modelo de negocio online. Bueno, cuando hablemos de eso, y vamos a hablar durante largo rato en este sentido, vamos a oír hablar mucho, o asociamos en general, ¿no? Cuando hablamos de CRO y de analítica a los test A/B, famosos A/B testing, ¿no? En donde nos permiten, y hemos visto seguramente la mayor parte de nosotros, pues muchos contenidos, muchos vídeos, muchas charlas quizá, ¿no? Donde hablamos eso de la prueba de la página A con un botón de color rojo y la prueba de la página B con un motor de color verde. Y siento si alguno venía buscando una respuesta de que le diga si el color verde convierte mejor que el rojo, porque ni el CRO es eso, ni es el objetivo, ¿no? Pero que sí es cierto que siempre se asocia a que, bueno, pues a ver qué color funciona mejor en un call to action, o si necesito colocar un formulario con 3 campos o con 4 campos porque convierte mejor, según un estudio que hayamos leído en cualquier documento web, ¿no? La realidad es que CRO es bastante más que eso, que además hay que adaptarlo mucho a un contexto que en la mayor parte de los casos viene definido por el propio negocio, ¿no? Por nuestro producto, lo que vendamos o cuál es el objetivo final que tenemos en nuestra plataforma web, pero que sí es cierto que el objetivo solo se consigue testando y hacer A/B testing de los cambios, de las optimizaciones que implementemos. Es la mejor manera de seguir iterando en esa mejora constante y de conseguir llegar a ese porcentaje de mejora que queremos en nuestro ratio de conversión y que tenga ese impacto directo en ingresos y en beneficio, ¿vale? Que es la idea. Y bueno, si le preguntamos dependiendo a quién, el CRO yo creo que es una labor también como el SEO y otras áreas del marketing online, ¿no? Pero que es bastante multidisciplinar. Entonces, también dependiendo a quién le preguntemos, pues el foco lo pondría en un área. Siendo tan multidisciplinar, la pregunta es, ¿vale? ¿En qué me tengo que enfocar? Pues posiblemente si le preguntamos a un experto en User Experience, pues te dirá que lo importante es trabajar la usabilidad de la plataforma, cómo se ve o cómo es la experiencia de su usuario en el proceso de compra en cualquier dispositivo, en cómo está maquetada la tecnología, cómo funciona, es decir, toda la parte más de usabilidad de la plataforma. Si otros nos dirán que quizá es tener pues muchos encuestas de usuario, chatbots para tener feedback de usuario a corto plazo para intentar reducir la tasa de abandono en nuestro sitio web. Un analista nos dirá que es muy importante tener información analítica sobre por dónde navega el usuario y qué es lo que ve y qué comportamiento tiene o cómo interactúa con el contenido de la web. Otros nos dirá que quizá es la parte de los copies, el cómo vendemos el producto. Yo creo que es una combinación de todo y es un poco lo que vamos a ver en cada uno de los ejemplos. Pero no es en uno en el que hay que focalizarse, pero también dependiendo del modelo de cada uno tendremos que poner más esfuerzo en uno o en otro. En realidad, si hablamos de la mejora de ese ratio de conversión, no empieza solamente en la interacción cuando llegamos a la landing, ¿no? Incluso deberíamos irnos algún paso atrás, porque posiblemente si no somos capaces de atraer al público adecuado, difícilmente esta ratio de conversión va a mejorar en el paso último de nuestro embudo, ¿no? De nuestro funnel. Entonces, en realidad, si lo pensamos así, cuando pensamos o nos planteamos decir, voy a ver si soy capaz de duplicar mi ratio de conversión,
para llegar a ese paso, en realidad lo que tendríamos que conseguir es quizá intentar incrementar un 20% en cada uno de esos pasos intermedios. Es decir, si soy capaz de incrementar un 20% la gente que hace clic en los anuncios y va a una landing page, si soy capaz de incrementar un 20% el ratio de conversión, no la gente meta, el ratio de conversión de la gente que de la landing page se añade un producto al carrito, si soy capaz de mejorar un 20% la ratio de conversión de la gente de la que se añade el producto al carrito, termina yendo al proceso a la pasarela de pago, al checkout. Y al final, si mejoro dentro de ese proceso de checkout a terminar la compra con éxito, también en un 20% la ratio de conversión, estoy duplicando esa ratio de conversión, ¿vale? Con lo cual, pues digamos que hay una serie de puntos intermedios antes de llegar a ese final, ¿no? Que vemos que es la ratio de conversión total desde esa primera interacción de usuario cuando empieza la sesión hasta el final. Pero hay que hacer cosas, ¿no? En cada uno de esos pasos para ver cómo mejorar ese, pues pasar de ese, si tengo un ratio de conversión de 0,80 a llegar a un 1%. La media de conversión en e-commerce, ¿no? En general en España, pues puede estar en torno a un 1%, quizá un poco por debajo, dependiendo del e-commerce. Puede haber e-commerce que tengan hasta un 3%, pero lo normal o la media puede estar entre 0,8 o un 1%. Pero bueno, ahí también hay que ver cuál es el producto en sí, cuáles son los objetivos de conversión y cómo está optimizado todos estos pasos del funnel, ¿no? Como decimos. Vamos a ver un caso real en concreto, ¿no? Para ver esos datos y cuando hablamos de marcarnos ese objetivo de duplicarlo, cómo de lejos o de cerca podemos estar. Este es un caso de un proyecto también de la agencia. Es un e-commerce que tiene pues, un volumen de tráfico muy grande. Pero si os fijáis en el paso final de la ratio de conversión, hablamos de, bueno, pues en los últimos meses, de llegar a un 0,43 sobre el dato de sesiones. En todos esos pasos intermedios vamos perdiendo esos usuarios, ¿no? Sino que hay un porcentaje muy importante de usuarios. Además es un e-commerce con un producto de un ticket medio alto, con lo cual la ratio de conversión es más baja de lo normal, pero con un volumen de tráfico importante que genera, bueno, pues que hay muchas sesiones de usuarios que vienen a ver el producto, pero que durante el porcentaje que llegan a iniciar ni siquiera el proceso de compra es muy bajito. Si os fijáis, de 600.000 o entre 500 y 600.000 sesiones que podemos tener al mes, pues tan solo un 2% de esas sesiones son sesiones que conllevan que un usuario, se añade un producto al carrito. Y de todos esos que se añaden el producto al carrito, pues entre un 30 y un 35% terminan yendo a la página de registro o a la página donde te dan la oportunidad de comprar como invitado si no quieres acceder al registro. A partir de ahí, en el siguiente paso, que ya sería introducir los datos de pago, pues pasan entre un 60 y un 70%, y ya de esos incluso los que terminan el proceso de pago con éxito, pues terminan siendo también entre un 60 y un 70%. Eso hace que al final terminemos con un porcentaje de compra, ese ratio de conversión que decimos desde la sesión, el primer paso hasta la compra, pues que si os fijáis hace 6 meses eran en torno a un 0,14, un 0,16% sobre el total y en los últimos meses pasaron 0,43. Hablamos, veis que es una mejora del más del doble y en realidad se ha conseguido mejorando un porcentaje en cada uno de esos pasos que tenemos. Si vemos en los meses de marzo y abril el porcentaje de usuarios con el mismo esfuerzo de sesiones. Si os fijáis, en los últimos meses no ha cambiado tanto el esfuerzo en captación de tráfico, no hay un esfuerzo más ni en inversión en medios, ni una inversión extra en intentar atraer más usuarios a la web, sino que es con el mismo porcentaje de usuarios. Si conseguimos pasar, como os decía, de mejorar en estos primeros meses donde el ratio de usuarios o sesiones que terminaban con un usuario añadiendo un producto al carrito estaba entre un 1,14 y un 1,73, es decir, este 1,5, es pasarlo a un 2%, un 2,28, que pues, al final es un porcentaje importante, pero cuando hablamos sobre el total de sesiones no parece un número tan descabellado. Si pasamos de esos que se han añadido el producto al carrito e intentar que mejoren para ir a la página de registro o ese siguiente paso en el funnel de compra de un 30 a un 32% a un 36%. Si conseguimos que esos que se han llegado a ese paso introduzcan sus datos de pago de un 60% a un 70%, a un 60%, a un 62%, a un 70%, y por supuesto, si los que terminan con éxito pasan de un 60% a un 70%, pues ocurre que más que duplicamos casi la ratio de conversión. Supone duplicar las ventas, además. Entonces, supone duplicar las transacciones y duplicar las ventas con el mismo esfuerzo y la misma inversión en campañas o en captación de tráfico. ¿Sí? Supondré duplicar la cifra de negocio directamente.
Y es solamente mejorando esos ratios, bueno, solamente, que parece muy sencillo, pero es bastante más complicado de todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos de que habría que llegar para duplicar, para vender el doble, ¿no? Pues en todos esos pasos, porque no hay un proceso de un paso único entre que impactamos al usuario adecuado con nuestros anuncios y llegan al final del proceso de compra, bien terminando de rellenar un formulario o bien metiendo sus datos de pago y terminando el proceso de compra en el e-commerce, cómo conseguimos vender el doble, ¿no? Pues es mejorando esos ratios en cada uno de los pasos de eso que marcamos como nuestro embudo de conversión, ¿sí? ¿Qué elementos podríamos optimizar? Pues, bueno, pues a la hora de hacer un A/B testing y probar qué puedo mejorar o cómo puedo iterar esa mejora de porcentaje, pues la verdad es que hay un montón, pero veremos que hay muchísimos por donde empezar, desde los titulares y los copies, el texto descriptivo de nuestros productos, el precio, la oferta, la garantía. Por supuesto, hay que testar la usabilidad de la plataforma, cómo están ubicados y cómo llaman a la acción esos call to action. Si tenemos testimonios, podemos probar un montón de opciones para testar en ese proceso de A/B testing que decíamos, ¿no? En el que vamos a basar casi todos. Uno de ellos, y importante, que siempre nos planteamos, ¿no? Cuando pensamos que va a repercutir directamente en esa ratio de conversión, es el diseño. Bueno, ¿no? Y cuando nos planteamos ese diseño, pues lo hacemos pensando en algunos casos desde un punto de vista estético, ¿no? Pero hay un concepto en el que tenemos que pensar siempre, teniendo en cuenta que una plataforma web, en la mayor parte de los casos, está orientada o destinada a generar negocio, es modificar esa parte de tener en cuenta ese diseño estético y migrar a algo que yo creo que muchos diseñadores web ya siempre enfocan, ¿no? El trabajo que es en hacer lo que llamamos ese diseño funcional, ¿no? Al final la plataforma web, ¿no? Tiene que ser una herramienta, una plataforma en la que utilizamos bien como plataforma de comunicación, pero siempre con una finalidad de interacción de usuario y una finalidad para crear algún tipo de conversión final, ¿sí? Si nos fijamos en los grandes, en cómo lo hacen, bueno, pues podemos ver aquí la homepage de PayPal y no sé si podemos decir que desde un punto de vista estético tenga el mejor diseño del mundo, pero lo que sí es que está muy orientado a generar ese primer paso de la conversión, ¿no? A contar una propuesta de valor de lo que es el servicio en concreto y generar esa interacción clara para empezar ese proceso de captación del usuario y de captación de convertir ese usuario o ese visitante en cliente. Si vemos LinkedIn, pues algo bastante similar. La home tampoco es que sea un esfuerzo brutal en un alarde estético de adornos o de efectos, sino que veis que es bastante funcional y muy orientada a generar esa primera interacción, ¿no? Del usuario. Pues, ¿qué estás buscando en este momento? Y vamos a empezar ese viaje de ese primer paso para que continúes utilizando la plataforma e intentar llevar un paso más, mejorando esa ratio de conversión desde ese primer paso que es la interacción. Un usuario que por lo que sea, bien porque hemos hecho una campaña y le hemos llevado aquí, bien porque nos ha encontrado a través del resultado orgánico, pues bueno, pues llega aquí y tenemos que irle guiando, ¿no? En ese paso hacia la generación de una conversión, que es lo que estamos buscando. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que tenemos que centrar cuando nos planteamos en el diseño web o el diseño de nuestra plataforma o cómo mejorar esa parte de diseño es, yo creo que tener en cuenta que tenemos que construir nuestra plataforma web pensando en nuestro cliente, es decir, con el cliente o ese usuario que queremos que se convierta en alguien que genere esa interacción, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en el cliente y no pensar ni en el gusto estético de uno, ni en lo innovador a nivel desde un punto de vista de recursos estéticos o de diseño pueda ser nuestro sitio web, porque eso en pocos casos tiene una correlación directa con la capacidad de generar negocio de la plataforma, ¿sí? Entonces, en quien tenemos que pensar siempre es en el cliente, ¿vale? ¿Cuál es el diseño que me va a ayudar a conseguir ese usuario que aterriza en mi web? Alguien que genere una interacción, una conversión y me pueda generar negocio. Si nos fijamos además en otro ejemplo de algunos de los grandes, veis que tampoco, como norma general, no hay opciones de grandes rediseños en las plataformas. Y de estas dos imágenes es la homepage de Amazon exactamente hace 5 años
y el de la derecha es la homepage de hoy. Si os fijáis, ha habido muy pocos cambios, o muy pocos cambios apreciables. Posiblemente ha habido más cambios de los que podemos apreciar desde un punto de vista estético en esta captura y seguramente cada uno de esos cambios, el ubicar un ítem del menú un poco más arriba, un poco más abajo, más a la derecha, el cambiarlo de opción, seguramente están muy meditados y muy medidos y tienen un porqué, ¿no? Y está absolutamente medido lo que genera o lo que mejora a nivel de interacción. En estos sitios de alto volumen de conversiones, absolutamente todo se mide y todo se estudia para generar muchísima más interacción de usuario y ir a avanzar o mejorar ese porcentaje de un paso más hacia la conversión. Y, por supuesto, todo se hace testando de manera y generando esos cambios o implementando esos cambios de manera iterativa. Y constante, no esperando a decir, bueno, pues voy a hacer un rediseño total de mi sitio, reorientando absolutamente toda la parte estética y toda la parte funcional y voy a ver cómo funciona, ¿no? Eso sería, imagínate el riesgo que sería eso para cualquier grande, ¿no? Eso sería una absoluta barbaridad. Dices, vale, pero estos son sitios muy grandes, ¿no? Que tienen un volumen muy grande de tráfico, pero ¿y si tenemos poco tráfico? No es, bueno, desde luego no vamos a negar que hacer CRO como tal en sitios de poco tráfico no es fácil, porque en la mayor parte de los casos el análisis que podemos hacer con poco volumen de interacción o poco volumen de tráfico pues seguramente sea erróneo, pero no quiere decir que no podamos hacer CRO, que no podamos mejorar nuestra plataforma para intentar mejorar esa interacción, ¿sí? Lo que pasa es que sí tenemos que hacerlo con otro tipo de acciones o de implementaciones de mejoras que nos permitan por lo menos obtener el feedback que debe ser nuestra motivación siempre principal. Y yo creo que es la parte más importante, es no prejuzgar los cambios, no prejuzgar a nuestro usuario, no prejuzgar lo que el usuario va a hacer, si tenemos siempre la opción de preguntarle directamente. Entonces, posiblemente no tenemos grandes volúmenes de tráfico para comparar el nivel de interacción y tomar decisiones en sitios donde tenemos muy poquito tráfico, pero sí podemos hacer test de usuario. Sí podemos hacer grabaciones de la sesión de un usuario, si podemos poner a usuarios, a conocidos, a que intenten navegar por nuestro sitio y les observemos, sin más, cómo interactúan con los elementos que tenemos en nuestra página web, cómo encuentran los contenidos que nosotros pensamos que pueden darle ese paso más hacia la conversión. Podemos generar encuestas que podemos incentivar incluso para obtener ese feedback de usuario. Podemos hablar directamente con nuestro equipo de ventas para preguntarles, porque ellos reciben feedback directo del usuario o del cliente, que al final es lo que buscamos, ese usuario que se convierta en cliente. Y también, por supuesto, y en eso también hay algo que tiene que ser muy importante, que es mirar a nuestros competidores. No pensar que nosotros vamos a ser los que innovemos, no vamos a ser el Mark Zuckerberg, ojalá todos pudiéramos serlos, pero no vamos a ser el que innove de repente con una propuesta de diseño tan innovadora en nuestra plataforma web que va a ser lo que va a romper el mercado y nos va a hacer convertir muchísimo más que a nuestros competidores. Si nosotros no estamos convirtiendo hoy y tenemos poco tráfico, posiblemente es mucho menos arriesgado y tiene muchísimo más sentido fijarse en alguien que ya lo está haciendo bien, fijarse en qué está haciendo un competidor que hoy está consiguiendo esa conversión, ¿no? Y no digo, pero bueno, siempre me acuerdo de una charla de Emilio Duro de hace muchos años, si no la habéis visto os la recomiendo, de hace 5 años, donde decía siempre esa frase de seguir a la bestia, ¿no? Pues si tú estás en una situación donde en nuestro sitio web no hemos conseguido tráfico y llevamos peleándonos para hacer que nuestro e-commerce funcione y genere ventas, no tiene sentido plantearnos hacer un gran rediseño innovando muchísimo en la funcionalidad, innovando en la plataforma. Yo creo que lo que tiene mucho más sentido es copiar a la bestia. Vamos a ver quién es el que lo está haciendo bien, quién es el de nuestros competidores el que está vendiendo y hacer esa parte de autocrítica y de ser autocrítico en la situación que tiene nuestro e-commerce hoy, pero en el que hay personas o competidores que lo están haciendo bien y que podemos aprovechar de esa experiencia para intentar implementarlo en lo nuestro y mejorar. Y a partir de ahí ya llegará el momento en el que podamos pues innovar por nuestro lado. Pero como os decía, yo creo que lo importante es no prejuzgar en ningún caso, teniendo en cuenta que lo que podemos es analizar. No tiene ningún sentido ponernos un remedio si ni siquiera conocemos cuál es el problema de por qué no estamos convirtiendo o por qué el usuario no genera la conversión en el porcentaje que queremos o qué tenemos que hacer para mejorar, en qué punto en concreto deberíamos hacer algo para mejorar esa conversión, ¿no? Y lo primero es hacer esa parte que llamamos de diagnosis del sitio web. Y para hacer una diagnosis, pues yo creo que tenemos que obtener ese feedback de usuario, que podemos obtenerlo de una manera más cuantitativa, pero también cualitativa. Entonces, lo primero es hacer implementación de herramientas que nos permitan tener
esa información, obtenerla de alguna manera. Por supuesto, yo recomiendo que tener una herramienta como Google Tag Manager nos ayuda mucho. Google Tag Manager, imagino que lo conocéis todos, si no lo conocéis, es una herramienta que nos permite gestionar etiquetas o hacer implementación de scripts o de herramientas de medición sin necesidad de estar haciendo esa implementación de manera constante en el código del sitio web, sino a través de la propia interfaz del panel, con lo cual nos evita el tener que estar siempre o bien instalando nosotros mismos o bien pidiendo al desarrollador que instale códigos y scripts todo el rato para obtener estos datos de medición. Google Tag Manager se implementa una vez el código del contenedor y todo el resto de configuración, de etiquetas, de eventos o de scripts de medición lo hacemos a través de la interfaz de Tag Manager. Entonces, siempre que sea posible, yo creo que es muy recomendable utilizar un gestor de etiquetas como Google Tag Manager, que en este caso es un gestor gratuito que funciona muy bien. Por supuesto, también hay que hacer una implementación, si no la tenemos, de una herramienta de analítica cuantitativa. Google Analytics, por supuesto, que es casi un estándar. Hay muchas otras que nos permiten obtener también datos cuantitativos, pero yo creo que como estándar, yo creo que Google Analytics nos sirve perfectamente. Lo que hay es que hacer una buena implementación, no solamente el tener la etiqueta o el tag para medir las páginas vistas en las sesiones, sino ser capaz también de implementar todos los códigos de evento que nos permitan obtener la información de aquello que vamos a utilizar para intentar entender o aprender qué está haciendo el usuario o cómo interactúa con los contenidos de nuestro sitio web. Entonces, no solamente la implementación de la etiqueta para recibir hits y páginas vistas o de sesiones, sino intentar averiguar pistas acerca de qué es lo que ocurre en todo ese camino hacia la conversión final, ¿no? Que en la mayor parte de los casos vamos a llamar una macroconversión, que si es una plataforma de e-commerce, pues va a ser una compra finalizada, si es una landing page con una generación de leads, pues va a ser un envío de formulario, pero seguramente durante todas las veces que un usuario va a interactuar con nuestro sitio web hasta que se decide a generar esa macroconversión, sucedan otro tipo de interacciones que es muy interesante medir, ¿no? Y eso es lo que podemos llamar las microconversiones. Entonces, bueno, pues el usuario puede ser que no termine yendo a la pasarela de pago con un producto, pero posiblemente tenemos una oportunidad de que se suscriba a la newsletter y ver si realmente tiene interés, ¿no?, hacia nuestro contenido, el usuario que estamos captando, seguramente quiera o esté interesado en leer una entrada en nuestro blog, o se suscriba a algún canal social, o genere un comentario en una entrada del post, o vea un vídeo, o se descargue una ficha de producto, un PDF, un white paper o cualquier contenido que nos permita medir el interés de ese usuario que estamos captando en el esfuerzo que hacemos en nuestras campañas o en la captación de tráfico para ver qué posibilidad tenemos o cuán cerca estamos dentro de ese paso, de ese paso que llamamos ese funnel de conversión hacia que llegue a la conversión final, que puede ser, pues lógicamente, la que definamos en el modelo de negocio, pero seguramente puede ser una compra o puede ser un envío de un formulario o puede ser una llamada telefónica. Bueno, pues dentro de Google Analytics es una herramienta que imagino que todos conocemos o hemos trabajado. Tampoco se trata de entrar mucho y sea un monográfico de la parte de analítica cuantitativa, pero creo que es básico que tengamos esa herramienta como base para tener algún tipo de información. Sabéis que al final nos va a dar información también de cómo se comportan no solamente el usuario, sino los canales de donde estamos consiguiendo todo ese tráfico, ¿sí? Desde la parte del bloque de adquisición, donde nos permite ver todo ese tráfico y esas conversiones de dónde proceden, podemos ver los diferentes canales que nos traen tráfico. Y podemos observar también que el porcentaje de conversión, esa ratio de conversión que queremos mejorar, es muy dispar dependiendo del canal que estemos viendo. Esto a veces nos puede llevar a hacer un análisis erróneo, por eso es importante el poner en contexto absolutamente todo y en muchos casos pues lo que hacemos es analizar cada canal por separado para tomar una decisión de que Paid Search funciona mejor, las campañas de CPC, que las campañas de display, sencillamente porque la ratio de conversión es 5 veces mejor, ¿no? Pues en la mayor parte de los casos, sin un contexto sería un error. Nos haría tomar decisiones que podrían llevar a perdernos un porcentaje de tráfico de usuarios que pueden ser los que estén más cerca de la conversión, sencillamente porque tomamos un dato que sin un contexto no está muy bien argumentado. El caso de los canales o las fuentes de tráfico no son canales estancos, no son túneles estancos por donde un usuario entra siempre cuando visita nuestra plataforma web. Y en la mayor parte de los casos, un usuario interactúa con diferentes canales en todo ese proceso que es ese camino hacia la conversión. Si no sabemos establecer esa correlación entre canales, no sabemos dónde tenemos que poner el esfuerzo a la hora de optimizar ese primer paso, ¿no?, que decíamos dentro, que es conseguir que de esa sesión haya un porcentaje de usuarios que
bueno, pues genere por lo menos una microconversión o ese primer paso hacia la interacción de la conversión final, ¿no? Pues que se añadan productos al carrito. En este caso podemos ver, y dentro del bloque de conversiones, cuando analizamos un poco más lo que llamamos los embudos multicanal, podemos ver cómo se mezclan o cómo se cruzan la mayor parte de los canales, cómo interactúan en la ruta de conversión de un usuario. Entonces, cuando vemos la ruta de conversión más común, veremos que hay canales que son conversores en última interacción. Pensar que el modelo de atribución de Google Analytics por defecto es el de última interacción, es decir, el último canal con el que interactúe el usuario es el que va a decir que convierte, según Google Analytics, pero la realidad es que también nos ofrece la información de por qué canales interactuó el usuario previamente, antes de generar la conversión. Eso lo que nos puede decir es, nos puede ayudar a establecer correlaciones. Es decir, si estoy haciendo mucho más esfuerzo en la campaña de display, ¿cuáles son los canales que se benefician? Porque si esperamos que, o en social media, ¿no? Que son canales que de manera natural no son conversores en última interacción, ¿no? Hacemos mucho esfuerzo en comunicación en nuestros canales sociales y luego vamos a Google Analytics y no vemos que hay un resultado en esa última interacción que conlleve que todo ese esfuerzo ha tenido un resultado positivo en incremento de conversiones en ese canal. Y la realidad es que si no hacemos un análisis más profundo pensaríamos que no merece la pena hacer ese esfuerzo que estamos haciendo en social media o en comunicación. Pero la realidad es que es un canal que no convierte en esa última interacción, pero seguramente es un canal que asiste a los canales que convierten más en última interacción, que suelen ser directo o search o incluso orgánico, ¿no? La parte más de marca, que son canales que convierten más en última interacción, pero que posiblemente se benefician del esfuerzo que estamos haciendo en otros canales. Entonces, obtener esta información nos puede dar datos muy, muy útiles a la hora de saber dónde podemos o dónde deberíamos poner el esfuerzo para que en ese primer paso de nuestro embudo, que es traer un tráfico de calidad segmentado suficiente para que el porcentaje de usuarios que terminen añadiéndose un producto al carrito una vez que visitan o llegan a nuestro sitio sea mayor, ¿no? Y lo primero es intentar filtrar ese dato de ese tráfico para que sea de mayor calidad o más orientado, cuando hablamos de tráfico de calidad, más orientado a ese perfil de usuario que esperamos o que creemos que tiene mayor porcentaje de probabilidad de convertir, ¿no? De generar esa acción. Si vemos otra vez en ese bloque de embudos multicanal de Google Analytics, nos da esa visualización de cuáles son esos pasos más comunes, ¿no? O cuáles son los canales que aparecen más veces en la ruta en base al volumen de conversiones, ¿no? Como veis aquí, pues podemos ver que como primer canal, en este caso, pues la búsqueda de pago como primera interacción y terminando en canal directo ha conseguido en este periodo 176 conversiones, es decir, en 176 de las conversiones que tenemos que como interacción final nos va a decir Analytics que nos las ha traído el canal directo, en realidad en una primera interacción venía por las campañas de pago. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros redujésemos el esfuerzo en nuestras campañas de pago, posiblemente habría una correlación directa en el volumen de conversiones y en la tasa de conversión del sitio, porque el canal directo también perdería conversiones. Porque la realidad es que el canal directo por sí solo no genera conversiones, sino que hay otros canales de los que se alimenta en una interacción previa. ¿Sí? Lo mismo también para intentar, y nos serviría la parte de analítica cuantitativa, intentar adivinar qué búsqueda ha generado el usuario que aterriza en nuestro sitio. Eso nos ayudaría a aprender más, decir, bueno, pues quizá los que buscan este producto o este servicio y que han llegado a mi web, pues generan un comportamiento, o generan un porcentaje mayor de conversiones o de conversiones de primera interacción hacia la conversión que otros, ¿no? Y podríamos enfocar el esfuerzo hacia ese tipo de búsqueda o de producto. En el caso de las campañas CPC, en las campañas Search, es bastante sencillo porque está absolutamente medido y podemos tener toda esa información de interacción desde la keyword hasta la interacción con la landing y lo que genera una conversión, con lo cual tenemos una trazabilidad bastante clara. En el caso de orgánico, pues como sabéis, en Google Analytics nos oculta desde hace tiempo esa información, de tal manera que más del 90% de los términos de búsqueda que el usuario ha utilizado para llegar a nuestro sitio, pues no nos ofrece esa información, lo pone como not provided y no nos va a decir pues qué término de búsqueda nos ha generado esa visita, esa sesión o esa interacción a nivel de conversión, ¿no? Entonces, como esta información no la tenemos aquí a nivel de búsqueda, lo que sí podemos tenerlo, y esa información sí la tenemos, es a nivel de página. Lo que sí sabemos es la estructura de nuestras páginas y la estructura de dónde están ubicados los productos y las categorías en nuestras páginas. Entonces, no podemos saber el término de búsqueda, o ya veremos que sí podemos tener cierta información, pero directamente aquí en Analytics no. Pero sí podemos extraer, si tenemos enlazado nuestra aplicación de Search Console, de nuestro dominio con Google Analytics, podemos tener una visualización
de las páginas de destino y de las interacciones con las páginas de destino. Si cada una de las páginas está optimizada para unos términos de búsqueda, que son los del producto que tenemos ahí, ya empezamos a tener un poco más de información acerca de cuál es el rendimiento del usuario en base a en qué página ha aterrizado. Y podemos tener información de que en una página que habla del producto A tenemos una tasa de rebote mayor, una tasa de interacción en cuanto a que se añaden productos al carrito, que rellenen un formulario, que vayan a la página de contacto mayor que en otra. Con esta información yo creo que nos va aclarando un poco el camino de dónde tenemos que poner el foco para mejorar, hacer esa parte de test o de mejora en la página en concreto donde creemos pues, que hay una oportunidad de mejora sencillamente porque se está comportando peor que otras, ¿no? que se comportan muchísimo mejor. Eso lo podemos hacer directamente también obteniendo esa información de Google Search Console. Hay herramientas como SEO Monitor que nos ayudan a enlazar toda esa información y también podemos trabajarlo, si queremos, ya en un spreadsheet, en una hoja de cálculo con un complemento. Hay un complemento específico, bien con Supermetrics o bien para uno nativo de Search Console, que nos permita importar e incluso periódicamente obtener esta información que nos permitiría cruzar el término de búsqueda que el usuario ha utilizado para llegar a una landing en concreto y qué sucede después con la interacción de esa landing. Eso lo que nos permitiría es, si tenemos un sitio web pues con cientos o con miles de URLs, pues lo que nos ayudaría es a obtener información, ¿no? De en qué grupo, en qué categorías de producto, en qué grupo de URLs vamos a empezar ese trabajo de test, ese trabajo de mejora o dónde tenemos que enfocar el esfuerzo en base al contenido que mejor se comporta. Bueno, esto sería por la parte más de la analítica cuantitativa, decimos, ¿no? Pero bueno, lo siguiente también sería intentar obtener información desde un punto de vista más cualitativo. Y ahí, bueno, pues tenemos herramientas como Hotjar, como Clickail, Clicktail, que nos permiten obtener información más del comportamiento de usuario, de la interacción, que no siempre supone pues una carga de página vista nueva. Entonces, necesitamos información ya de interacción con una URL en concreto. Ya hemos visto información cuantitativa con diferentes URLs o agrupaciones de URLs o de páginas y ahora queremos saber es, vale, pero en esta URL, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué no soy capaz de generar una nueva interacción? ¿Por qué el porcentaje de personas que en esta página de categoría o en esta página donde hay un formulario no generan esa conversión? Pues ese tipo de herramientas generan visualizaciones donde agrupan páginas vistas y podemos ver, por ejemplo, una agrupación de click map, ¿no? Donde podemos ver los elementos donde mayor número de usuarios hacen clic. Nos permitiría descubrir, por ejemplo, elementos que por un tema de diseño quizá, bueno, pues en realidad no hay un clic ahí, pero el usuario está buscando un clic, ¿no? Le llama la atención, quizá el copy, y nos pueda orientar a decir, oye, genera curiosidad, este tipo de elementos, este tipo de texto, esta información que estoy poniendo aquí, están buscando más información y les confunde que no encuentran un enlace ahí con más información, ¿no? Pues nos puede dar pistas sobre cómo mejorar ese contenido, cómo estamos mostrando esa información, porque hay un porcentaje importante de usuarios que están haciendo clic en un lugar donde no lo hay, en realidad. Otra funcionalidad que tienen este tipo de herramientas es la posibilidad de grabar sesiones, ¿no? Y yo creo que esta es yo creo que algo que puede consumir muchísimo tiempo, pero que a la vez puede dar una información muy, muy valiosa, ¿no? Este tipo de herramientas graba e incluso monitoriza el movimiento del ratón, que podemos visualizar en un vídeo que podemos guardar y nos permite ver incluso, bueno, podemos segmentar por el tipo de página que queremos ver, podemos limitar que solo grabe aquellas sesiones que generan conversión o que no generan conversión y nos permite ver claramente usuario a usuario o sesión a sesión cuál es el flujo de navegación que tiene de una manera visual, no solamente cuantitativa, de que podamos visualizar cuando cambia de una página a otra, sino directamente cómo va navegando con el ratón, cómo va haciendo scroll, cómo va haciendo clic en los elementos, cómo va, por dónde le va llamando la atención o qué elementos de nuestras URLs o nuestro camino hacia la conversión le llama más atención o menos y qué elementos quizá no está prestando atención, ¿no? Para antes de tomar una decisión de cambio. Porque, bueno, decir, en esta fase todavía estamos intentando obtener información, intentando generar un diagnóstico. No tiene ningún sentido actuar por modelos predefinidos. He leído un estudio donde dice que los formularios de 5 campos convierten peor que los de 4. ¿Vale? Pues eso no es un diagnóstico. ¿Sí? Eso es un prejuicio en la mayor parte de los casos porque no en todos los casos funciona exactamente igual, no en todos los productos funciona exactamente igual, no en todos los sitios funciona exactamente igual, ni en todos los tipos de servicios. Entonces, no podemos extrapolar
la mayor parte de aprendizajes que sean genéricos, y tampoco tendría sentido siempre que tengamos herramientas que nos permitan obtener información de qué pasa en concreto con mi sitio web, ¿no? Y no prejuzgar al usuario. Vamos a construirlo en base a lo que vemos que nuestro usuario está haciendo, cómo interactúa con el contenido de nuestro sitio. Este tipo de herramientas permite también, además, no solamente la grabación del vídeo o la obtención de los click maps, sino que además nos permite incluso medir los campos de los formularios, ¿vale? Que podría ser una opción también, ¿no? Bueno, pues si tenemos un proceso de inscripción o un proceso de registro que es demasiado largo, ¿no? O con demasiados pasos, podríamos tener una visualización marcando cada uno de los campos y ver si en algún campo en concreto de un formulario, pues la información que pedimos es confusa, o supone algún tipo de stopper, ¿no? En el que haga que se caiga algún usuario ahí, porque a lo mejor lo que estamos pidiendo no es confuso, no está bien redactado, no se entiende muy bien qué estamos pidiendo, o sencillamente a lo mejor es que el campo no funciona bien y da algún tipo de error porque el formato de lo que están rellenando pues no es el que el formulario espera, o cualquier tipo de error técnico, ¿no? El que podemos ver claramente o detectarlo aquí. Pero yo creo, y yendo un poco desde lo más genérico, que esto es casi como llegar al punto ya de cambiar un botón de sitio y esperar que eso nos duplique la ratio de conversión. ¿Sí? Esto es llegar casi a enfocarnos en estos puntos en una fase inicial, es como estar pues como los árboles que no nos dejan ver el bosque, ¿no? Tenemos que ir siempre de lo más genérico a luego hacer el análisis más de detalle. Pero si estamos en una fase donde todavía tenemos que analizar un poco cuál es el perfil de usuario, cómo interactúa en general, cuál es el camino que sigue hacia la conversión, quizá el enfocarnos en que el problema puede estar en un campo de un formulario, yo creo que es un poquito precipitado. Pero bueno, que sepamos que está ahí, que es una opción, sobre todo que nos puede ayudar, y eso sí es importante hacerlo en una fase inicial, a detectar errores técnicos, y eso siempre es importante tenerlo en cuenta, y que cuesta lo mismo implementarlo. Este tipo de herramientas, cuando tenemos implementado Google Tag Manager, es muy sencilla de implementar. En realidad, incluso en Tag Manager, en el caso de Hotjar, por ejemplo, tiene una implementación nativa, de tal manera que solamente poniendo el ID de la etiqueta en Tag Manager y activando como activador todas las páginas, ya tendríamos la implementación hecha y ya empezaríamos a recoger mapas de calor de nuestro sitio y grabaciones de sesión, en el que podemos configurar después en el propio panel de Hotjar. Entonces, es una herramienta hoy que es muy sencilla de implementar. ¿Sí? Con Tag Manager. Si es sin Tag Manager, pues lógicamente igual que una etiqueta de Analytics, es un script que tenemos que implementar en la cabecera de todo nuestro sitio web y nuestras páginas, pero bueno, tampoco es que sea excesivamente complejo, pero siempre que podamos utilizar Google Tag Manager, pues eso nos simplifica muchísimo la tarea. ¿Sí? Pero sobre todo yo creo que además de toda esta fase de diagnóstico donde podemos utilizar herramientas y obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos, yo creo que lo más importante es ponernos en la piel, ¿no? En lugar de ese cliente, de ese usuario que queremos que haga todo eso que le lleve a esa conversión final. Es decir, vamos a pedirle a alguien cercano que haga todo ese proceso y que nos cuente cuál es la experiencia, cuál es el stopper, cuál es lo que ve engorroso, qué es lo que ve confuso en todo ese camino, ¿no? Pero yo creo que lo importante es probar el producto, ¿no? Probar el servicio, intentar entender alguien que compra este servicio, alguien que compra este producto, ¿qué está esperando? O qué le gustaría que le contase acerca del producto, o cuáles son las dudas que puede tener antes de generar una conversión, ¿no? Yo creo que al final estamos intentando no solo optimizar una plataforma desde el punto de vista técnico, que vuelvo a decir, la parte de CRO conlleva muchísimas disciplinas y una de ellas es la mejora técnica de la plataforma, pero no nos tenemos que olvidar que lo que estamos intentando hacer es mejorar nuestras ventas, mejorar nuestra conversión, ¿sí? Y al final quien convierte, quien compra son personas, son como nosotros, que compramos, que interactuamos con una plataforma web porque queremos comprar y posiblemente no nos fijamos si es que han hecho un A/B testing y han cambiado el call to action de color, pero lo que sí queremos es que necesitamos que nos convenzan de por qué comprar en esta plataforma web en concreto y no en otra el producto que estamos buscando, qué es lo que nos convence, qué es el precio, qué es la garantía, qué es la imagen de la marca, qué es que la plataforma tiene una usabilidad adecuada, lógicamente, porque el tener errores durante el proceso nos puede llevar a abandonarlo, pero es mucho más que un campo de un formulario, yo creo, ¿no? Tenemos que convencer al usuario, primero impactar al usuario adecuado en el primer momento y segundo convencerle, ¿no? En cada una de esas fases. Y convencerle no es solamente, no le va a convencer el color de nuestro botón de añadir al carrito solamente, ¿no? Digamos que hay un montón de cosas más en las que tenemos que convencerle, más que nuestro call to action destaque muchísimo más o menos, ¿no? Pero hay una parte de psicología que es importante.
Pero como decía, no tenemos que olvidar que una parte importante es que tenemos que vender nuestro producto. ¿Sí? Entonces, esa parte de cómo estamos contando nuestro producto o el servicio en nuestra plataforma web puede ser algo también bastante diferenciador, ¿no? Tenemos que pensar que la plataforma en este momento es la plataforma de interacción, la plataforma en la que vamos a establecer de alguna manera un diálogo con ese usuario que esperamos que se convierta en cliente. No estamos cara a cara con él, no le vamos a poder argumentar los beneficios, no le vamos a poder rebatir las objeciones que nos va a plantear ahí. La plataforma tiene que facilitarle eso a ese usuario para convencerle de que tiene que generar esa conversión, de que tiene que crear un formulario o que debería añadirse ese producto al carrito, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces obviamos o trabajamos, yo creo que de la manera incorrecta, es cómo contamos lo que nosotros hacemos, ¿no? En nuestra plataforma web. En la mayor parte de los casos o intentamos mostrar un expertise técnico muy potente, porque creemos que eso es lo que nos va a posicionar como profesionales o como referentes en nuestro sector. Pero en la mayor parte de los casos, el usuario que tiene que generar la conversión o que tiene que generar esa interacción no tiene ese conocimiento técnico. Porque si lo tuviera no iría a demandar nuestro servicio, ¿no? Lo que quiere saber es probablemente alguien que viene con una necesidad o con un problema, es que nuestra plataforma se lo va a resolver. Con lo cual no vamos a darle una clase magistral acerca de nuestro conocimiento técnico profundo en analítica web o en CRO. Lo que vamos a tener que decirle es que vamos a ser capaces de mejorar el negocio que capta a través de su web. Eso sí que lo entiende. ¿Sí? Entonces, el cómo estamos contando nuestro producto o servicio puede cambiar radicalmente el cómo ese usuario puede tomar la decisión para decir, sí, es en este sitio en el que he aterrizado, en el que he hecho clic en este anuncio, este sitio en el que he encontrado es el que va a resolver mi problema. Voy a generar una conversión, voy a generar una llamada telefónica, rellenar un formulario o añadirme un producto al carrito porque creo que estoy haciendo la elección correcta. Bueno, esta fase de diagnóstico también, y la herramienta, ya para terminar con esta herramienta más de análisis cualitativo, pues tiene una opción que yo creo que también es muy interesante, que es no solamente medir ese mapa de clic, sino dos funcionalidades, quizá no solamente una, que es la parte de heatmaps, la parte de ese traqueo, no solo de dónde hace clic, sino por dónde mueve el ratón, dónde hace ese movimiento, y también de un mapa de scroll. Sabéis que al final hoy hay un porcentaje muy importante que no tenemos que obviar del tráfico en muchos ya sectores, mucho más importante ya que el tráfico que viene de escritorio es el tráfico que viene de mobile, de un smartphone seguramente, en el que la interacción es absolutamente distinta, con lo cual, pues incluso un mapa de calor, como no hay ratón, pues va a ser más complicado de hacer un análisis aquí, ¿no? Pero tener un mapa de scroll sí nos puede ayudar mucho a saber la profundidad a la que llega un usuario y saber cómo deberíamos ubicar los elementos para irle convenciendo de alguna manera o resolviéndole las dudas en la manera adecuada. Si sabemos que en nuestra landing, pues más de la mitad de los usuarios se van a mitad de la página y nos estamos dejando información relevante, no información, sino quizá argumentación para generar la conversión a más de esa profundidad, pues estamos viendo que hay un porcentaje muy importante, posiblemente más de la mitad de los usuarios no lleguen a leerla, con lo cual no nos van a dar la oportunidad de intentar convencerles para que generen esa conversión. Entonces, intentar ordenar no los contenidos ya solamente, sino en realidad en una landing o en una página donde el porcentaje importante del tráfico es móvil, pensamos que casi todos estamos muy acostumbrados a navegar con un scroll profundo, pero siempre nuestra lectura va a ser de arriba hacia abajo, con lo cual lo que vamos a colocar de arriba a abajo, más bien, es toda nuestra argumentación para contarle todos los beneficios de producto para poco a poco ir de lo más general, quizá de esa unique selling proposition, ¿no? De ese argumento, esa propuesta de valor general para decirle, estás en el sitio adecuado, y te voy a seguir convenciendo hasta el momento en el que estés lo suficientemente convencido para generar esa interacción de por qué estás en el sitio adecuado, estás viendo el producto que deberías añadir al carrito, estás en el sitio donde deberías generar o rellenar ese formulario o generar una interacción, ¿no? Ese es el punto en el que nos puede ayudar a ver cómo colocamos cada uno de esos argumentos en una landing o en una página y cómo los ordenamos sobre todo. Bueno, pues visto ya un poco toda esa fase de diagnóstico, cuando creamos que tenemos la información adecuada, vuelvo a repetir, y yo creo que muy importante es no prejuzgar, no pensar que sabemos mucho porque hemos leído mucho acerca de analítica y de CRO, por mucho que sepamos y hayamos leído 1000 estudios, mil casos de éxito distintos de sitios web que han implementado ciertas mejoras, la información más importante y la que más valor va a tener va a ser la que seamos capaces de recopilar en nuestro caso concreto, en el sitio concreto, de nuestro usuario concreto y en un momento concreto.
Porque si hacemos, veréis que además el A/B testing es una cosa que a veces puede llegar a frustrar, porque en muchos casos no vamos a ver cambios muy significativos y a veces puedes decir, pues no sirve para nada hacer esto porque no hay grandes cambios, o como el cambio es pequeño no tiene sentido seguir haciéndolo, o quizá no hay una variación grande como para que me haga tomar una decisión grande. Y la realidad es que es importante seguir haciéndolo para detectar, pero también es cierto que sin volumen, sin contexto, tomar una decisión puede ser un error, ¿no? Entonces, obtener toda esa información yo creo que es importante, y a partir de aquí el siguiente paso sería lo que llamamos generar hipótesis. ¿Sí? Pues dentro de todo lo que hemos visto, hemos visto las páginas que quizás se ven afectadas por un ratio de conversión peor, hemos visto quizá cómo interactúa o cómo navega el usuario por esas páginas, creemos que quizá hay una opción de que si cambiamos o bien cómo estamos contando el producto, o bien quizá probar una imagen diferente porque creemos que transmite otra cosa que pueda convencer mejor al usuario, o bien si cambiamos este elemento de conversión, o bien si modificamos cómo presentamos la ficha de producto, pues bueno, pues quizá hay una oportunidad de que eso mejore. Antes de llegar a la implementación podemos hacer ese test, si necesita hacer esos cambios a través de una de estas herramientas para A/B testing que nos permiten testar ese cambio antes de llevarlo a la versión final, ¿no? Bueno, cualquiera de estas herramientas, Google Optimize o Visual Web Optimizer o Optimizely, son herramientas muy conocidas para generar ese tipo de test. Google Optimize es una herramienta que es gratuita y además tiene la ventaja que integra con Google Analytics, lo que nos permite es bueno, que podamos importar los mismos objetivos que tenemos en Google Analytics y a la vez poder hacer un experimento con el dato que luego podemos tener en nuestro Analytics. En este caso, bueno, pues este tipo de herramientas lo que nos proporcionan es un editor visual que nos permite generar una variante. Un A/B testing en realidad es un test, aunque siempre nos vamos a referir así, es diferente de los tests que llamamos los multivariables, ¿no? Un A/B testing en realidad solo deberíamos cambiar un único elemento, porque si cambiamos mucho más de un elemento, a veces el problema es que no sabemos exactamente cuál es el cambio, qué es lo que ha hecho que haya un cambio sustancial o una mejora significativa en el ratio de conversión, ¿no? Pero bueno, vamos a referirnos tanto sea multivariable como un A/B testing a esas dos opciones donde vamos a intentar bueno, pues probar esas hipótesis que tenemos, ¿no? Pues creemos que quizá este bloque de texto en la landing puede estar distrayendo. ¿Qué ocurriría si lo quito? Dejo la landing más limpia, dejo solamente un call to action, dejo solamente mi USP con mi argumentación y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero podemos decir, no, esto es lo que estorba, lo voy a quitar y arranco las campañas, ¿no? Otra vez y vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues tenemos una opción de poner a la vez en dos landings diferentes o en dos páginas de aterrizaje de unas campañas con un volumen de sesiones suficiente después. Hay que dejar tiempo para correr el test y ver un poco cuál es el resultado de ese experimento, ¿no? Y donde veamos que realmente hay un cambio sustancial, pues sí que nos puede estar diciendo que realmente pues, ese cambio tenía sentido, ¿no? Pero vuelvo a decir, siempre es importante hacerlo con un tiempo suficiente y con un volumen de sesiones suficiente para que el dato tenga un poquito de consistencia o de fiabilidad, ¿no? Y vuelvo a decir, en muchas ocasiones cuando hagamos los test no va a haber grandes cambios, no nos va a decir nada, no pasa nada. No quiere decir que todos los test salgan con un resultado súper claro donde claramente teníamos razón en la hipótesis. En algunos casos incluso va a ser porque no teníamos razón y la hipótesis no se cumple, incluso convierte mucho peor lo que nosotros planteábamos y sencillamente pues tendremos que generar otra hipótesis y probar otra cosa y en otros casos pues tampoco hay una variación tan grande como para decir pues esto claramente me va a cambiar un montón los números, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir testando, generando hipótesis y probando otras cosas porque probablemente en algún caso encontremos esa oportunidad de mejora. Bueno, pues llevamos ya a la fase de optimización, ¿no? Cuando vemos en qué puntos o cómo deberíamos hacer esa optimización, que es la pregunta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues dentro de la parte más de contenido, quizá un primer punto es pensar en cómo está redactado ese contenido, ¿no? Si estamos siendo claros cuando un usuario llega al sitio, entiende qué es lo que estamos vendiendo, lo estamos diciendo en un lenguaje que entienda que vamos a solucionarle su problema, está clara cuál es nuestra ventaja frente a otros sitios que puede haber visitado, porque al final nuestra competencia está a un clic y ahí es bastante sencillo que se lleve la conversión otro. No hay una limitación en cuanto a la oferta. Hay muchos sitios para comprar cualquier tipo de productos y muchos sitios donde genera una conversión. Así que tenemos que convencerle una vez que le hemos captado para que la genere en el nuestro, pero eso tiene que ser también en cómo estamos contando cuál es nuestra ventaja o nuestra propuesta de valor, ¿no? Por supuesto, revisar la usabilidad y la experiencia de usuario, ya lo hemos dicho que también es básico, sobre todo desde el punto de vista de eliminar barreras, ¿no? Barreras o errores técnicos que puedan llevar a la frustración dentro del proceso de
de compra o de la generación de esa conversión. Pues tiene que merecer mucho la pena para que si vemos un sitio que tarda muchísimo en cargar, todavía nos quedemos allí diciendo, bueno, me merece la pena y aunque tarde un montón porque yo quiero generar el formulario aquí, ¿no? En la mayor parte de los casos lo que va a ocurrir es decir, mira, pues no voy a perder ese tiempo porque tengo otro sitio a un clic donde puedo generar ese formulario y con una experiencia en la que me permita optimizar mi tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, pues detectar esos posibles errores nos puede ayudar a detectar fugas, desde luego. Otro punto importante es la comunicación del pricing, ¿no? Lo que yo llamo el pintar un pricing irresistible. Que eso no quiere decir el que tengamos que vender barato, ¿no? Pensamos que es que en Internet lo que tenemos es que vender muy barato, ¿no? No se trata de vender barato, sino de argumentar, en los servicios por lo menos donde podemos argumentar o mostrar un precio o una promoción o una oferta, el comunicarlo de manera que nos ayude a generar esa interacción, ¿no? Y a captar un poco la atención y sobre todo el contacto de ese usuario para llevarle un paso más allá en la conversión. Otro punto importante también es generar confianza y minimizar el riesgo. Ya veremos, para todos el generar una conversión supone asumir un riesgo. Bien porque terminamos el proceso de compra y estamos tomando la decisión de comprar algo que posiblemente después no sea lo que buscamos, ¿vale? O no sea lo que esperábamos, quiero decir, que sea bastante distinto lo que nos han contado a lo que realmente nos llega, ¿sí? O bien sencillamente porque bueno, pues tenemos que generar un formulario donde vamos a solicitar información que nos va a llegar y posiblemente después tengamos que recibirla, ¿no? Y que nos llame el comercial de turno para lógicamente, pues intentar contarnos su producto. Así que, bueno, vamos a limitar las opciones y rellenar el formulario en aquellos sitios donde creemos que hemos acertado o que van a solucionar nuestro problema o que tienen el servicio que nosotros estamos demandando, ¿no? Entonces, el ser capaces de generar confianza y minimizar el riesgo de tomar esa decisión de conversión puede ayudar de manera importante a que ese ratio de conversión también mejore. Y luego, por supuesto, el mostrar testimonios ayuda en la misma línea, es lo que nos ayuda a generar esa confianza y en afianzarnos de que hemos tomado la decisión correcta comprando ahí, ¿no? O tomando la decisión por ese producto en lugar de otro. Bueno, el primer punto que decíamos, la parte de la comunicación, que es importante, yo creo que una de las cosas más importantes, teniendo en cuenta que el tiempo en Internet es escaso, decíamos que la gente no va a aguantar mucho tiempo y cuando hablamos de mucho tiempo para el tiempo que carga una página web, no estamos hablando de minutos, ¿no? Y prácticamente ni de segundos, ¿no? Damos muy poquito margen de tiempo a que una página, una vez que hacemos clic, cargue, porque ya estamos muy acostumbrados a que la página web cargue rápido. ¿Sí? Estamos ya en los años 90 y ya sabemos que cuando algo hace clic, una página esperamos que cargue el contenido de una manera rápida y si no carga, pues no nos quedamos esperando viendo cómo renderiza el navegador la página, sino que posiblemente nos vayamos y pinchemos en otras, ¿no? Entonces, pues testar esa parte de, oye, de la misma rapidez, además de la carga de la página, es el captar el mensaje de lo que venden ahí. Tenemos muchas opciones cuando navegamos por Internet, muchas opciones de clic. Hay muchísimos competidores, ¿no? Hay muchos resultados en Google, hay muchos anuncios que nos impactan durante el día y las opciones para hacer clic en uno son un montón. Entonces, una vez que hacemos clic, lo que tenemos que tener claro es, ¿realmente estoy en el sitio que estaba buscando yo? Porque si no estoy en el sitio, no voy a perder el tiempo intentando asegurarme. Voy a buscar a ver si realmente es el sitio o no. Lo que voy a hacer es salgo de la página y voy al siguiente clic donde posiblemente sí esté seguro que tiene lo que yo estoy buscando, ¿vale? No, eso es bastante básico. Para eso una regla que podemos seguir es la clásica regla, igual conocéis, de los 5 segundos, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos una landing page o planteamos una página donde están aterrizando nuestros usuarios, somos capaces en 5 segundos de darnos cuenta de qué estamos vendiendo ahí. Eso sería punto importante. Vamos a hacer una prueba si queréis. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Os voy a mostrar, he hecho una búsqueda de un producto en concreto en Google, ¿sí? Y he pinchado en una de las landing, en uno de los anuncios, perdón, ¿no? Y se ha cargado una landing page, ¿vale? Lo que me gustaría es, la voy a dejar 5 segundos y cuando termine, si queréis, pues el chat yo creo que está abierto, no, si queréis alguno, lo que creáis que es el producto que ofrecen ahí, lo escribís a ver si nos parece o vemos que está suficientemente claro. ¿Parece? Vamos allá. Ya han pasado los 5 segundos. ¿Alguien ha visto qué es lo que ofrecían? ¿Nadie? ¿SAP? Santiago, sí. Okay. Un curso, dice Silvia López. Curso. Ok. ¿Nadie más? Servicio SAP.
Ok. Vale. Esto sí lo hemos visto, estaba clara el curso, SAP. Vale, vamos a ver, he hecho clic en el segundo. ¿Vale? Y a ver si aquí nos ha quedado más claro. Este es otro clic en otro anuncio. Aquí nos ha quedado más claro lo que venden. Ahora, ¿alguien lo ha visto? ¿Qué es lo que venden? ¿Habéis visto que vendían? Software RP, ¿no? Un RP. Ahí ya lo hemos visto claro, ¿no? Es exactamente la búsqueda que yo había hecho, ¿no? Os había hecho, no sé si puse RP para pymes o RP para empresas, una búsqueda así. Estaba buscando un software en concreto. Fijaos que aquí sí que nos ha quedado claro, ¿no? Al final, pues lo que nos pone es, en concreto, estabas buscando un software RP, pues esto es lo que te ofrezco, ¿no? Y además te estoy diciendo que lo pruebes gratis, te estoy dando algún vídeo demostrativo y te estoy dando muchas opciones de generar esa primera conversión, bien descargarte, bien si quieres, prefieres, te llamamos, ¿no? Hay muchas opciones de conversión. Incluso podríamos ir un paso más allá, ¿no? Un tercero, que hemos hecho clic. Aquí nos ha quedado claro qué es lo que venden. Aquí vamos un poco más allá, ya ni siquiera voy a hablar del software RP. Te voy a contar ya no solamente el producto directamente ahí de lo que estabas buscando, sino el beneficio, el resultado final, ¿no? Porque ahí ya no voy solamente a contarte que tengo lo que tú estás buscando, que es el RP, sino que además te voy a intentar convencer a base de decirte que lo que yo tengo es el beneficio de que tú tengas este RP, ¿no? Que es un software inteligente para gestión para pymes, ¿no? Lo que tú estabas buscando. Y además, claramente una llamada a la acción donde te digo, oye, aquí tienes para empezar gratis. ¿Sí? Veis que la diferencia está en que si yo he hecho clic en este, yo había buscado una solución RP en concreto, así a grosso modo y en 5 segundos tengo dudas de si esto, salvo que conozca claramente cuáles son las soluciones SAP, ¿no? Que lógicamente el que las conozca pues puede saber que en concreto esta solución me ofrece también un software de gestión RP completo, pero si no tengo mucha idea de lo que estoy buscando, pues en esta landing no me ha quedado muy claro si realmente esto es un programa que me va a ayudar en mi empresa a lo que busco, ¿no? Si realmente yo he oído que lo que necesito es un ERP, pero no me ha quedado muy claro, ¿no? En esta quizá me queda un poquito más claro. Yo tengo claro que aquí tienen lo que yo estoy buscando, porque me lo dicen claramente, ¿no? Y luego pues, me intentan de alguna manera trasladar ese beneficio, ¿no? De tener el mejor software RP que le permitirá administrar cómodamente su empresa, que es lo que yo estoy buscando, y también todas esas opciones, ¿no? De probarlo gratis, claramente, o de contactar con la empresa si tengo más dudas. Por supuesto, hay mucha más información. Si sigo haciendo scroll en la página, pues tendré mucha más información si quiero, pero en este primer clic, cuando ya aterrizo aquí, que vuelvo a decir, tenemos muchas opciones donde hacer clic, lo que estoy buscando es, lo primero es estar seguro de que he aterrizado en el sitio que tiene la solución que yo estoy buscando. ¿Sí? Es como ir por la calle, en una calle comercial, y tuviéramos que entrar en todas las tiendas porque ninguna ponga letreros fuera para decir el tipo de negocio que es. Si estamos buscando una tienda de zapatos y tuviéramos que entrar en todas las tiendas para preguntarle si usted vende zapatos. Bueno, pues casi mejor si me ponen el escaparate los zapatos y un letrero muy grande que me dicen que tienen zapatos, me facilitan el ir a tiro hecho, ¿no? El poder llegar allí y saber que por lo menos, no sé si luego tendrán los zapatos al precio que a mí me gustan, pero por lo menos ahí tienen zapatos. ¿Sí? Esta primera barrera que pueden tener para intentar ya mejorar ese primer paso que decíamos, ¿no? En todo ese camino hacia la conversión final, ese primer paso que sería, bueno, generar esa primera interacción. He sido capaz de llamarle la atención con los anuncios y ha hecho clic y ha llegado a la landing. Ese segundo paso, que seguramente es que genera una interacción, en este caso empieza gratis, seguramente después del empieza gratis empieza un proceso de registro, no es el empieza gratis y de repente se abre un mundo de luz y color, sino que seguramente ahí empieza un proceso de registro bastante más complejo, ¿no? Porque seguramente habrá que meter unos datos, como en todos los sitios, habrá que registrarse y podrían haberlo hecho aquí, directamente podrían haber puesto un formulario súper largo de ¿quieres un software RP? Dime tus datos, el nombre de tu empresa, tu CIF, tu estado civil, la empresa donde vas, podríamos poner ahí todo eso que seguramente me irán pidiendo después, ¿no? No se van a quedar con ello. Pero en este primer paso, lo que queremos es llamar la atención a ese usuario que estaba buscando una solución. Lo primero que le digo es un mensaje claro y en este caso además te voy a decir la parte más beneficiosa de mi software y además te doy una opción de conversión muy sencilla, que es empieza gratis. ¿Sí? No es más que un primer paso,
Pero si consigo que dé ese primer paso, el siguiente posiblemente será, ok, venga, vamos a empezar, pero dame tus datos, ¿no? Pues dime cómo se llama tu empresa o qué tamaño tiene, posiblemente será ese paso, ¿no? Y a partir de ahí, pues será un registro que conlleve a la descarga del software o a una URL, un registro de usuario donde pueda empezar a testar el software o la plataforma. Si vamos desde luego a intentar o pensar en cómo optimizar esa landing page, ¿no? Pues digamos que es la combinación quizá de 4 factores importantes. Yo creo que es lógicamente el diseño, ¿no? Cuando hablábamos antes del diseño funcional, no quiere decir que tengamos que hacer unas páginas, una landing page que sean feas, ¿no? El diseño es importante desde el punto de vista que transmiten cosas, ¿no? Todos estamos más dispuestos a comprar de manera más agradable si vamos a una tienda que esté bien decorada, y que esté limpia y que esté ordenada, antes que una que sea un desastre, ¿no? Entonces el diseño no queremos decir que el diseño sea feo, sino que el diseño tiene que estar orientado a generar, no olvidarnos de que está orientado a generar esa conversión, ¿sí? Entonces, el diseño tiene que transmitir, desde luego, la usabilidad tiene que ser óptima para generar por lo menos evitar que generemos algún error o algún problema a la hora de darle facilidad a generar esa conversión o esa interacción. El copy, desde luego, tiene que convencer y tenemos que pensar que ese es el cara a cara que va a tener con nuestro producto o nuestro servicio y tenemos que intentar convencerle. Y luego la psicología también, ¿no? Donde veremos qué técnicas podemos generarle para intentar convencerle a generar esa interacción en ese corto plazo, ¿no? Y uno de ellos puede ser esto que vamos a llamar el ratio de atención, ¿sí? Al final decíamos que tenemos un montón de opciones para hacer clic. Cuando hacemos una búsqueda en Google tenemos un montón de resultados, un montón de anuncios, nos salen resultados de Google Maps, nos salen resultados de Google Shopping, nos salen resultados del Knowledge Graph a la derecha, tenemos SEO, hay un montón de sitios donde hacer clic, ¿no? Cuando aterrizamos en una página también tenemos a veces un montón de sitios donde hacer clic y todos esos sitios o todos esos lugares que intentan atraer nuestra atención, lo que hacen es disminuir la atención hacia la acción que queremos que el usuario haga, que es generar esa conversión, ¿no? Y al final ese ratio de atención lo podemos definir o podemos intentar atraerle o calcularla en base a el número de posibilidades de clic que tenemos frente a la acción objetivo que queremos que el usuario haga ahí, ¿no? Para generar ese primer paso hacia, vuelvo a decir, es esa primera interacción hacia la ruta de la conversión final. Por ejemplo, si he hecho esta búsqueda, ¿vale? Pues he puesto que quiero un presupuesto de ventanas de PVC, ¿sí? Y, bueno, pues me salen 4 anuncios. En el caso de Google tengo todas esas opciones sin mucha más, mucha más opción gráfica para decidir que al final que el texto, el propio mensaje que puedan tener ahí, y en cualquier caso pues me parecen aceptables, ¿no? Los 4 parece que tienen ventanas, así que, bueno, pues podría hacer clic en cualquiera de los 4 resultados, ¿no? A priori, ¿no? Los 4 salen en la parte de arriba, los 4 hablan de ventanas de PVC, que es lo que yo busco, pues bueno, pues haría clic en cualquiera, ¿no? Si hago clic en uno de ellos, me encuentro pues esta opción, ¿sí? Esta web. Como veis, bueno, pues yo estoy buscando, como os decía, un presupuesto para cambiar las ventanas de PVC y veo, bueno, pues yo creo que aquí tengo pues como un montón de opciones, ¿no? De hecho, veo muchas opciones de secciones de la página, incluso veo un carrito, ¿no? No sé si es que tengo opción de subirme las ventanas al carrito, me parece un poquito complicado, pero bueno, está esa opción ahí y como veis, pues todas esas opciones lo que hacen es que, bueno, pues tengo diferentes opciones de contacto, tengo un buscador ahí activo cuando he aterrizado del anuncio, tengo el carrito que me llama la atención también, tengo todo el menú de navegación con un montón de opciones, ¿no? Pero yo venía a que me dieran un presupuesto de unas ventanas de PVC. No me ha quedado muy claro dónde pedirla ahora mismo. No sé si tendría que llamar por teléfono aquí arriba, en este menú de arriba. No sé si tengo que buscarlo por aquí en las secciones, tengo que buscar igual ventanas de PVC. A lo mejor esto es un banner y puedo pinchar y me lleva a un formulario, no lo sé. No tengo muy claro. Lo que sí es que tengo muchas opciones donde hacer clic, ¿no? Con lo cual el ratio de atención aquí pues se dispersa, ¿no? No tengo muy claro cuál sería la siguiente opción. Podríamos hacer lo que decíamos, ¿no? Si no tuviéramos más opciones, pues posiblemente haríamos clic en alguno de los contenidos o tuviéramos si a lo mejor conocemos a esta marca, ¿no? O tenemos mucho interés en concreto en esta, pues posiblemente nos tomemos la molestia de ir a buscar a ver dónde puedo pedir ese presupuesto, ¿no? Dónde me pueden facilitar el contacto para que yo fácilmente les diga, llámeme que quiero que alguien venga a medirme las ventanas y me dé un presupuesto, ¿no? Pero así a priori pues no lo vemos, ¿no? Ese ratio de atención baja. Si hago clic en el segundo resultado, pues este es el aterrizaje, ¿no? Que tengo, donde me dicen, oye, estás buscando, tu búsqueda era en presupuestos de ventanas de PVC y aquí te digo que, oye, que compares presupuestos de ventanas y que además puedes ahorrar hasta un 40% en un minuto y me piden mi código postal y que además es gratis, sin ningún compromiso, ¿no? Que es gratis, que puedo generar esta consulta
bueno, pues yo creo que me lo ponen bastante fácil desde el punto de vista de convencer, pero sobre todo es que no tengo muchas opciones de interacción. En realidad, para lo único que me puede llamar la atención es un único call to action y una única acción que puedo hacer aquí. Sí es cierto que si me fijo hay un menú de hamburguesa aquí, pero que no está tan visible ni distrae tanto como en el otro caso y sencillamente esta landing me está llamando a generar la primera acción, que es ese primer paso. Lógicamente, metiendo mi código postal no me van a generar un presupuesto. Pero seguramente el que haya menos distracciones me ayuden a generar esa primera interacción, ¿no? Es una manera de generar esa primera interacción de, bueno, voy a meter mi código postal, ¿no? Porque me dicen, oye, que puedo comparar presupuestos, pues eso me resulta algo fácil, algo que puedo entender, que además puedo obtener un ahorro y que además esta generación del presupuesto es gratuito y lo puedo hacer, parece, a priori en un único proceso online, pues voy a empezarlo, ¿sí? Ya le voy a empezar a dar mis datos aquí. Voy a generar ese primer paso. Posiblemente ese primer paso tenga una mayor posibilidad de llegar al final que en el anterior caso, donde posiblemente por no estar buscando sencillamente dónde tengo que meter mis datos, me vaya y haga clic en el segundo, porque como veíamos la opción está muy cerca, ¿sí? Está a un solo clic. Bueno, otro punto que yo creo que es también dentro de los que mencionábamos, ¿no? A la hora de la mejora, eso que llamamos los precios irresistibles, ¿no? Es cuando tenemos que comunicar un precio, bien en nuestro e-commerce, ¿no? Bien en nuestra oferta de servicios, pues yo creo que el precio es un factor como para todo, pero el precio es un stopper, ¿no? Si el precio fuera gratis, no lo pensaríamos tanto, ¿no? Entraríamos ahí y buscaríamos ya añadir al carrito, añadir. No sabemos ni qué me he añadido, pero ponía que era gratis y me da igual. Lo he añadido y que sea lo que quiera, me da lo mismo, ¿no? Pero por desgracia hay un precio para todo y es una de las cosas en las que nos vamos a fijar antes de tomar la decisión, lógicamente, de si debemos añadir al carrito o no ese producto, ¿no? Pero, ¿y cómo hacer ese precio irresistible? Porque precios, igual que productos, hay muchísimos, ¿no? Entonces, hacer una comparativa a veces es complicado entre diferentes sitios web, salvo que tengamos un precio en mente, pues no tenemos una referencia, ¿no? Pero lo que sí queremos todos cuando tomamos la decisión, además de, lógicamente, que el producto nos convenza y que haya otra serie de características que tiene que convencernos, es que estamos haciendo una buena compra, ¿no? Entonces, el cómo comunicamos el precio es un factor que también nos ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ese precio y cómo comunicamos el precio puede cambiar radicalmente nuestra toma de decisión hacia un producto u otro, ¿sí? He cogido esta captura de bueno, pues una lista de productos en concreto de lavadoras, no es casual, es una experiencia autobiográfica. He tenido que comprar una lavadora recientemente y es una experiencia como para contarla, ¿eh? Porque es una toma de decisión compleja, salvo que seáis vosotros expertos en lavadoras. A mí me ha costado un poquito tener en cuenta, saber qué tenía que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión por una lavadora u otra. Me parecía bastante complicado. Hay muchísimas opciones, como la eficiencia energética, que es este A con todos estos pluses, el A+, A++ y A+++, que ahí se supone que hay algún tipo de opción. También los kilos, las revoluciones, si es frontal o de carga superior, si tiene programa corto, programa largo, un montón de opciones, ¿no? Sobre el que tomar. Pero bueno, salvo que tengas todo ese conocimiento adquirido, yo ya lo tengo. Si necesitáis consejo después de todo este periplo, pues os lo puedo dar, pero a priori no tenía ni la menor idea de qué lavadora comprar. Así que, pues básicamente, inicialmente puedes hacer un filtro, te puedes ordenar por precio, porque por colores tampoco, porque no hay mucha opción de color en las lavadoras, todas son blancas. No hay, bueno, alguna de estas color gris, pero tampoco tiene mucha opción de que te guste la roja, digamos la roja porque es mi color favorito, pues no tienes esa opción, así que tampoco tienes muchas más opciones, ¿no? Como veis, pues en esta parrilla de productos dentro de este e-commerce, pues tengo los precios y luego poco más, ¿no? Bueno, sí puedes saber, dices, bueno, pero igual quieres un modelo en concreto, claro que sí, sobre todo porque los modelos de lavadoras son WTA8612XSWR, que, bueno, pues no sé, tampoco igual alguien que sea súper experto en lavadoras Beko sabe en concreto cuál es el modelo WTA8612XSWR, pero yo absolutamente no tengo ni idea. O sea que no sé si este es mejor que el ZWF81040W, no tengo ni idea. Los dos ponen 8 kilos, genial, no tengo ni idea cuál es la ventaja, ¿no? Pero tengo la opción, como veis, de añadir al carrito los productos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? De comunicar el precio. Como veis, lo que sí tenemos bastante interiorizado en los e-commerce o en general es ese punto de no poner los números redondos, ¿no? Eso sí que lo hemos aprendido, aunque solo sea porque lo hemos visto en todos los lados, ¿no? Que siempre es mejor poner 349,99 que 350. Y es un tema puramente de psicología, claramente, pero funciona, ¿no? Funciona igual que cuando cumplimos los 40 años, ¿no? Que nos deprimimos el día que cumplimos los 40 años, pero el día anterior teníamos 39,99.
y no nos importaba, éramos felices, pero en el momento de cumplir los 40 de repente nos deprimimos, ¿no? Dice, pero si ayer tenías 39,99, ya, pues prefiero tener 39,99 que no decir que he cumplido los 40, ¿no? Pues en el precio también ese factor psicológico funciona y lógicamente, como veis, pues en este e-commerce lo llevan al pie de la letra y todos los precios pues están, ¿no? Con esas cifras, ¿no? Que dan esa sensación también de oferta o de promoción, ¿no? Con ese precio tachado, pero hay mucha más atracción, ¿no? Por el precio. El precio está mucho mejor vendido. Aquí tenemos este descuento, ¿no? Que nos atrae mucho más la atención que el anterior. Hay un poco para comunicar esa eficiencia energética con un código de colores que quizá te puede hacer ver que un A+++ es mucho mejor que un A++, nada más, por ejemplo, ¿no? Tenemos ese precio tachado que nos hace ver que a lo mejor estamos aprovechando una oferta interesante, que también nos puede dar una opción a tomar esa decisión, ¿no? Y luego veréis aquí, o echaréis, bueno, pues hay una opción también donde puedes comparar varios modelos, porque a lo mejor no tienes muy claro cuál es el modelo que te encaja, y echaréis en falta aquí un botón que parece que es básico, ¿no? O que el anterior e-commerce sí pensó que tenía sentido, que es el botón de añadir el carrito. Que yo no sé quién puede ver esta lista de lavadoras y directamente decir, esta es la que quiero, me la añado al carrito y voy a pagarla. Pero no le veo mucho sentido a este call to action aquí, ¿no? Este es el funcionamiento de nuestro funnel ideal. La gente aterriza en nuestro panel con las 200 lavadoras que tenemos en nuestro e-commerce, como veis, con una clara diferenciación de modelo, ¿no? No sé si coger la blanca o la blanca y directamente la voy a añadir al carrito, porque esta vale 3 euros menos que esta. Pues, lógicamente no es una toma de decisión que hagamos así, ¿no? Quizá no hemos pensado, no nos hemos puesto en la piel del que tiene que tomar la decisión, pero yo no creo que nadie tome la decisión de echarse al carrito una lavadora viéndola aquí en la parrilla de productos, con lo cual tiene muy poquito sentido y genera muy poquita información quizá, ¿no? Para una toma de decisión del usuario que haga que no sepa qué lavadora elegir, como concretamente era mi caso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el cómo comunicamos el precio aquí, no solamente desde el punto de vista de comunicar una oferta, sino el que nos ayude a tomar la decisión, ¿no? Pues, oye, dar visualización al número de opiniones. Bueno, pues ya me dice aquí que quizá esta, bueno, pues no está mal, ¿no? Porque tiene un montón de opiniones. Hay mucha gente que lo ha comprado o por lo menos que ha opinado, ¿no? Bueno, ya es un punto de quizá en que sea una en la que me añadiría para comparar, siempre y cuando pues, el rango de precio, pues, lógicamente, es el adecuado, pero además hay un montón de factores adicionales para venderme este precio que luego hasta que entre vea las características técnicas, el servicio y todo eso, por supuesto. Pero de momento me estoy enfrentando a una lista de resultados de la página de la parrilla de productos con 300 lavadoras que tengo ahí que solo puedo ordenar a lo mejor por precio, pero poco más, ¿no? De barato a más caro, pero luego tengo que tomar la decisión de cuál es la que pincho, veo y qué características técnicas tengo que tener en cuenta. Eso es lo que digo, es diseñar, lo que decíamos al principio, diseñar pensando en el cliente, ¿no? El que tiene que comprar, ¿no? ¿Qué dudas se plantean durante el proceso? ¿Qué es lo que le va a hacer que haga clic en este o no? ¿Qué le va a tomar la decisión por no decir, mira, yo no tengo claro qué lavadora voy a comprar, aquí voy a irme a otro e-commerce, ¿no? Y que perdamos ese usuario? Pues posiblemente es toda la información que le estemos dando aquí. Porque en nuestra cabeza, vuelvo a decir, el funnel es así de fácil, ¿no? Imaginemos que tenemos un e-commerce de embarcaciones de recreo, de yates, ¿no? Y tenemos ahí nuestro yate. Pues el funnel empieza por eso de lo que el usuario quiere, ¿no? La mayor parte de los casos, y veíamos en los datos reales de ese e-commerce que comentábamos que hay un porcentaje muy importante, de hecho, solamente el 2% del total de usuarios que llegaban se añadían un producto al carrito. Quiere decir que todos los demás son esos que entran a la tienda y cuando le preguntan, ¿le puedo ayudar en algo? Dicen, no, solo estoy mirando. Efectivamente, solo están mirando. Vienen muchísimos solo a mirar. Entonces, la mayor parte de ellos vienen con la intención de, voy a ojear los modelos de barcos que tienen aquí en esta tienda, ¿no? Entonces, lo que la empresa quiere, ¿no? Cuando monta el e-commerce es que el usuario vea los barcos y como en la parrilla de productos de las lavadoras le dé a añadir al carrito, ¿no? Si fuera una inmobiliaria igual, ves el piso que te gusta, te lo añades al carrito y vas al checkout y lo pagas, ¿no? Y si puede ser, lo voy a conseguir. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues con un buen copy de ventas. Le voy a argumentar muy bien que este es el barco que tiene que comprarse y ya está, ¿no? Posiblemente esto sería como no sé, como ir a la discoteca a intentar encontrar pareja y pedir matrimonio a todo el que nos encontremos que no conocemos de nada, ¿no? Pues posiblemente el ratio de conversión posiblemente fuese muy bajito, ¿no? Seguramente tengamos que mejorar ese funnel, pero pensando, ¿no? En cuál es ese proceso de toma de decisión. Pues sabemos que hay muchísima gente que va a venir a ojear los modelos de barcos porque no es una toma de decisión sencilla
el pensar que voy a comprarme un barco o una lavadora o un piso, ¿no? Pues hay ciertos productos en los que la toma de decisión no es tan sencilla, donde el modelo lo tengo claro, lo voy a añadir al carrito y si la oferta o el precio me convence porque tengo mucha referencia, pues el proceso es muy corto. Hay en otros casos donde la toma de decisión requiere diferentes factores, ¿no? Porque tengo muchas alternativas y tengo que intentar convencerle ahí. Cuando el proceso de toma de decisión es largo, tenemos que pensar que deberíamos intentar generar esa primera interacción para acompañar al usuario hacia el final del funnel. Entonces, el primer punto debería ser, oye, pues yo quiero convertirme en la marca de referencia experta en mi temática para ese usuario o ese volumen de usuarios que vienen a ojear mis productos, vienen a verlos, ¿vale? Pues yo lo que quiero es que cuando piensen en este producto, piensen en mí, se queden con mi marca. Posiblemente en esta sesión no consiga que me generen la interacción de conversión, no se van a añadir el carrito al barco, el barco al carrito, pero seguramente si se quedan con la marca, es posible que cuando tengan ya madurada la decisión, yo sea una de las opciones que tomen antes de añadírselo al carrito en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues una opción podría ser integrarlo en una comunidad, es decir, pedirle que se suscriba a la newsletter, a una comunidad de aficionados a las embarcaciones o a los barcos, pedirle el email para enviarle ese tipo de comunicaciones, ofrecerle algún tipo de estudio gratuito, alguna herramienta que pueda comparar modelos, cualquier tipo de interacción en la plataforma que le permita obtener información adicional, imaginad lo que veíamos en el caso de las lavadoras, ¿no? Esa funcionalidad que te permite comparar modelos teniendo en cuenta que tú no sabes cuál es la toma de decisión para definir que una lavadora es mejor que otra, a lo mejor una herramienta en la que te permita añadirte a una comparativa que te compare las características de 3 lavadoras y te diga esta es mejor que esta porque el consumo de kilovatios año es menor, porque las revoluciones por minuto son menor, porque tiene un programa mejor que este y te permita compararlo, pues sería una buena opción para que tome la decisión de comprármelo o quizá que entienda que ese e-commerce es experto o tenga la suficiente información profunda técnica para ayudarme a tomar la decisión de compra, ¿no? En concreto, ¿sí? Y, por supuesto, lógicamente después argumentarle el por qué tendría que comprárnoslo a nosotros, ¿no? Otra estrategia muy usada de pricing, ¿no? es esa parte psicológica de la generación de la escasez, ¿no? y de la urgencia. Esta parte de cuando, como en este caso, ¿no? Esa parte de la escasez de cuando decimos aquí quedan 7 unidades, ¿sí? Que nos está diciendo, oye, pues este producto está muy demandado, quizá la oferta es muy agresiva, te estoy diciendo aquí claramente cuando te ahorras, te estoy dando además no solamente el ahorro, que puede ser una promoción que nos lo podemos haber inventado incluso, ¿no? Quizá el precio de antes es un invento y el de después es el real, no lo sabemos, pero a priori nos dice que hay una oportunidad importante porque hay un descuento importante, pero que además nos genera esa sensación de urgencia porque solo quedan 7 unidades, me voy a quedar sin ella, ¿no? Esa parte de psicología que podemos trabajar también a nivel de la interfaz web. Y luego, sobre todo, también esa parte de minimización del riesgo. Hay que tomar una decisión, ¿no? de compra que conlleva un riesgo. Me puedo equivocar en lo que estoy comprando. Entonces, intentar comunicar el por qué no está corriendo riesgos tomando la decisión de generar esa conversión con nosotros nos va a ayudar, ¿sí? Aquí vemos la opción de cómo lo hace en concreto Crazy Egg, ¿no? Que es una herramienta de las que vimos también como Hotjar y donde la propuesta de valor está clara, ¿no? El mensaje es haz tu sitio web mejor, instantáneamente, ahora mismo, ¿sí? Y te dice, introduce aquí la URL de tu sitio web y te voy a generar un heatmap. En realidad, lo que te va a hacer es generar un primer paso. Igual que en el caso de las ventanas, el código postal es un primer paso. No nos va a generar el heatmap aquí. Lo que nos va a generar es el siguiente paso en el formulario de registro, porque tenemos que registrarnos antes de generar un código para implementarlo y que nos dé nuestro heatmap. Pero esa propuesta ya de generar esa primera interacción nos pone en el camino de la microconversión hacia llegar a la conversión final, ¿sí? No podemos esperar que en esta primera página le digamos, toma, relléname todos estos campos de formulario si quieres probar mi software. Y dime aquí tu nombre de tu empresa. No nos han convencido todavía ahí. ¿Por qué debería tomar todo este esfuerzo contigo? Entonces, bueno, dosifícame el esfuerzo, dime por qué va a ser fácil el proceso, dime por qué tengo que hacerlo contigo y dime que no voy a correr riesgos, ¿vale? Que aquí ya lo empiezan a comunicar. Empieza tu prueba 30 días gratis, ¿vale? Y anula el servicio cuando tú quieras. O como en este caso, ¿no? Donde generamos además esa sensación de urgencia, la oferta termina en un plazo limitado y además tienes una garantía de reembolso de 30 días. Lo que hacemos es psicológicamente minimizar el riesgo. Tengo que tomar una decisión de por qué hacer este curso aquí o no hacer otro curso o no hacer un curso en otro sitio, ¿no? Bueno, pues oye, que además tienes una garantía de 30 días que si no te gusta, pues en cualquier momento no tengas miedo a tomar esa decisión, ¿no? Y ya por terminar, yo creo que un servicio que sí conocemos todos, ¿no? que es Booking, ¿no? Cuando vamos, que mezcla todo esto, ¿no? Minimiza el riesgo,
gestiona esa escasez, ¿no? Y además la urgencia, ¿no? Cuando estamos reservando, todo lo hemos hecho alguna vez, está reservando en Booking y vemos ahí además que 2 personas están viendo este hotel ahora mismo, ¿no? Y además queda solo una habitación y estás tú, madre mía, no me va a dar tiempo ni a meter la tarjeta de crédito, se lo van a llevar, ¿no? Pues esa sensación de urgencia que decimos, me cojo la habitación o me quedo, ¿no? Sin ella. Y lo hacen todo desde la lista de resultados después, ¿no? Oye, pues te voy a decir además que la valoración, los comentarios que tiene para generarte el interés en este servicio. Te voy a decir además que ya se ha reservado 2 veces en las últimas 24 horas en tus fichas. ¿Para qué es esto? ¿Necesitamos esa información? ¿Nos aporta algo el que la hayan reservado 2 veces? A priori parece que no, pero la realidad es que la sensación que nos da es, uy, lo han reservado en las últimas 24 horas 2 veces, quiere decir que está muy demandado. Me voy a quedar sin él. ¿Sí? O es un sitio que genera mucho interés. Y además vamos a generar la confianza, minimizar el riesgo. Cancelación gratis. No tienes que pagar por adelantado. Puedes cancelar más tarde. ¿Ves? Solo queda una habitación a este precio. Generación de urgencia, minimización del riesgo, comunicación del pricing atractivo, irresistible. Tienes además un ahorro importante. En este momento tienes una oferta que te hace ahorrar mucho tiempo. Venga, elige habitación, que es ese call to action. ¿Sí? Bueno, yo creo que ha sido, no sé el tiempo, yo creo que me he pasado un poco, disculpadme, pero bueno, creo que el tema daba para mucho, no sé si a tiempo, Luis, ¿hay alguno queréis plantear alguna pregunta a través del chat? Sí, claro. Chicos, podéis preguntar por el chat, incluso también podéis habilitar el micro, sin problema. Sí, si queréis hacerla abiertamente y no escribir, también es verdad. Claro. Estáis a tiempo. 3 minutitos les damos de margen a ver si se animan. Vale. Bueno, Raquel, Marina dice que les ha gustado mucho, que muy interesante. No sé, yo mismo, Luis, soy Santiago. Sí, Hola, José. Santiago. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerte el webinar, que está súper bien y ha sido muy completo, lo has explicado todo muy bien y hemos aprendido todas cosas súper interesantes para poder, bueno, pues aprender más de los datos que generan nuestras páginas web y nuestras aplicaciones móviles. Y más que una pregunta es, bueno, algún comentario sobre lo que has hecho que me ha parecido muy interesante. Lo de que has hecho hincapié varias veces en no prejuzgar al usuario. Es una cosa que nosotros nosotros tenemos una red social y lo seguimos a rajatabla. Para nosotros nos es súper importante hablar con el usuario. Seguimos una metodología Lean Startup, o sea, en la cual con lo que nos dice el usuario, hacer partícipe al usuario, o sea, que se sientan parte de lo que estamos creando y que muchas veces es complicado cuando yo creo un producto, es complicado lo que decías tú, ponerte en el cliente y creo que porque estás muy, muy metido en el proceso, crees que lo que estás haciendo lo entiendes a la perfección y lo que, como siempre me decía mi padre, siempre es muy bueno una bofetada a tiempo que no luego vayan peor dadas. Y bueno, por eso yo creo que, como tú bien decías, es muy importante poder escuchar y que ellos se sientan escuchados y poder y que ellos vean que, oye, que les estás haciendo caso y que forman parte de todo lo que uno está haciendo. Totalmente. Pues que sí lo estáis haciendo así, de verdad, felicitaros porque es cierto que lo más común es todo lo contrario, ¿no? Que como estamos muy metidos y conocemos muy bien lo que vamos a contar, lo más fácil es prejuzgar y dar por hecho que sabemos porque nosotros hemos generado nuestra idea de negocio, nuestro producto, porque sabemos la necesidad y tenemos muy claro nuestra idea porque la hemos trabajado, ¿no? Entonces, parece que a veces el admitir que el usuario puede tener una idea distinta de lo que quiere, pues a veces es un ejercicio de humildad que a veces no solemos hacer y eso conlleva errores, claramente. Y luego otra parte que también has comentado, que es la confianza. Yo creo que la confianza. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, nos estamos centrando en crear una comunidad que tenga mucha confianza en nosotros porque creo que es un paso previo importante a luego poder ofrecerles a nuestros usuarios de nuestra comunidad un servicio y que realmente luego ese retorno sea bueno y sea importante. O sea que no sé cómo decirlo, que no te vean de primeras, no te quiero vender esto, no, oye,
siguiendo lo mismo, ¿no? Os estamos escuchando, queremos que forméis parte, porque luego creo que al final va a ser más sencillo poder ofrecerles cualquier producto, cualquier servicio y puede mejorar, bueno, todo ese proceso de conversión. Eso es. Genial. Gracias. Muchísimas gracias. Genial. Chicos, no tenemos más preguntas, ¿cierto? Yo creo que sería muy interesante, muy acertado el compartir con quien tenemos al lado para ver cómo interactúa con la web. Pues sí, así es. Está muy interesante. Muchas gracias, David.